Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y colegas de Contador Digital? Es un placer saludarles en uno más de sus programas Contador Digital. Y pues bueno, estamos con la segunda parte del tema cómo iniciamos nuestra nómina en este 2023. La sesión pasada recordarán que vimos dos temas muy importantes que impactan en este 2023 en el inicio de la nómina, que son el salario mínimo y la UMI, pero nos falta aún tres temas importantes que vamos a tratar de abordar de manera puntual el día de hoy, que son la UMA, en este caso las vacaciones dignas y por último las modificaciones a las cuotas de cesantía y vejez que aporta el patrón. Y entrando de lleno, pues vamos a platicar un poquito acerca de la UMA y recordarán que la UMA es la unidad de medida actualizada que publica la autoridad, con la cual vamos a poder hacer las exenciones del artículo 93 de la ley del ISR, el artículo 27 de la ley del IMSS, para saber lo que integra al salario base de cotización y pues obviamente es un valor que no está a cargo del SAT, está a cargo del INEGI, se publica los primeros días de enero, pero entra en vigor el 1 de febrero de cada año. En este caso ya se publicó por ahí del 9 de enero, pero la vamos a utilizar a partir del 1 de febrero del 2023. Ahora, ¿cómo va a impactar este valor? Bueno, recordemos que el artículo 93 de la ley del ISR habla de los conceptos que son exentos para no retener impuestos al trabajador. Encontramos dentro de este artículo 93, por hablar de ciertos conceptos que en este caso van a impactar directamente el valor de la UMA en enero y en febrero. Horas extras, no va a ser lo mismo exentarlas en enero que en febrero. Días festivos, tampoco va a ser lo mismo. Primas dominicales, estos tres valores sí van a tener un valor diferente en enero que en febrero por el cambio de la UMA, que para este 2023 quedó en 103.74. En el caso de las horas extras, recordemos que el límite de exención son 5 UMAs. 5 UMAs al valor del año pasado, que eran 96.22, estábamos hablando alrededor de 481 pesos, pero ahora que está en 103.74 por 5, estamos hablando de 518.70 pesos que puedo exentar del impuesto del trabajador por el concepto de horas extras dobles por semana. Ahora, ¿qué otras variables también van a ser impactadas, pero que tengo que tomar en consideración porque son exenciones anuales, no son exenciones del momento, como en este caso los conceptos que platicamos? Hablando de prima vacacional, hablando de aguinaldo, hablando de PTU, estos conceptos hablan que tienen exento un valor al año. Entonces, por ejemplo, en el caso de las primas vacacionales, pensando en que tenemos empresas que pagan la prima vacacional conforme gozan las vacaciones, pues seguramente si este trabajador en enero toma algunos días de vacaciones y le pagan la prima, la exención va a ser diferente que en febrero, pero lo tenemos que ver anualmente. Entonces, anualmente, pues tendremos que considerar como tope máximo de deducción el valor de la UMA para 2023. Otro que también va a ser impactado también de manera anual va a ser
el fondo de ahorro, porque recordemos que el fondo de ahorro, de acuerdo al artículo 27 de la ley del ISR, fracción 11, el patrón no puede aportar más del 1.3 veces la UMA anual, pero no es lo mismo la UMA de enero que la UMA de febrero. Entonces eso quiere decir que inclusive ciertas empresas a partir de febrero cambian el valor de aportación de fondo de ahorro porque los vuelven a llevar hasta el tope de la exención. Y por nombrar obviamente el artículo 27 de la ley del IMSS, tenemos los vales de despensa. Este valor también va a ser impactado. ¿Hasta qué valor no va a formar parte del salario base de cotización? Y no va a ser el mismo valor en enero que en febrero, porque este artículo 27 en una de sus fracciones hace mención que los vales de despensa son exentos, ya sea en especie o en dinero, siempre y cuando no excedan del 40% de la UMA mensual. Entonces, si hablamos que la UMA en el 2022 estaba en 96.22 y ahora está en 103.74, por supuesto que el valor va a cambiar. Entonces es muy importante que tomen en cuenta este valor de la UMA, porque se va a ver impactado en las deducibilidades o en las exenciones del trabajador. ¿Por qué hablé de deducibilidad? Porque acuérdense que los conceptos que son exentos para los trabajadores no son deducibles al 100% para la empresa, sino solo en cierto porcentaje. Y otro tema del que habíamos platicado el programa pasado, pero que solamente queda aquí por breviario cultural, fueron los cambios de tablas del ISR mensual. En realidad sí hubo una variante. Si se dan cuenta, esta gráfica muestra la diferencia entre el valor de 2022 y 2023. Se elevaron los límites, se elevaron las cuotas fijas, pero eso puede recaer hoy en día en que el ISR que le retenga a los trabajadores sea menor, porque el rango del mínimo y el máximo aumentó. Y por otro lado, la tabla del subsidio para el empleo quedó exactamente igual para este 2023. Es de ahí de donde platicábamos la sesión pasada, que hoy en día un salario mínimo pudiera tener en el cálculo o en el procedimiento ISR, pero que de acuerdo al artículo de la ley del ISR no le voy a retener ninguna, ni IMSS ni ISR. Y llegamos a este tema de las vacaciones dignas que tanta polémica causó a finales del 2022, porque ni los senadores ni los diputados se ponían de acuerdo. Por fin se pusieron de acuerdo. Lo que dicen las estadísticas es que esta modificación solamente va a beneficiar al 44% de los trabajadores en México. Es un porcentaje muy alto, esperemos que así sea. ¿Y cómo quedó esta modificación? Bueno, se modificaron dos artículos, que fue el 76 y el 78. El 76 es el que da la pauta para decir que por cada año de servicio, las personas trabajadoras disfrutarán de por lo menos 12 días de descanso con goce de sueldo, y que se aumentará en 2 días por cada año trabajado, y que a partir del sexto se aumentará 2 días por cada 5 años trabajados. Es decir, ahora en lugar de 6 iniciamos con 12, pero el artículo 78, que fue el que causó tanta polémica, es el que inicialmente decía que el trabajador debería disfrutar de 12 días de vacaciones de manera continua, cosa que en realidad no pasaba ni cuando eran 6, ¿no? Pero ¿qué le agregaron a este artículo? El último párrafo, que dice: dicho periodo a potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera. Es decir, ya no nos obliga a que tome los 12 días de manera continua, sino que el trabajador pudiera tener la opción de decir cómo los quiere disfrutar, que es como en realidad pasa hoy en día, porque yo sigo insistiendo que los días de vacaciones para las mamás trabajadoras suelen ser los festivales, las juntas, las idas al médico,
médico, etcétera. ¿Por qué? Porque pues obviamente tenemos la necesidad de atender este tema. Pero ¿qué otra cosa se publicó en este diario oficial de las vacaciones dignas? Bueno, se publicaron 2 artículos transitorios muy interesantes, el primero haciendo mención de cuándo entraba en vigor y decía que entraba en vigor el 1 de enero del 2023 o al día siguiente de la publicación si esta fuera en el año 2023. Como se publicó el 27 de diciembre del 2022, entró en vigor 1 de enero del 2023. Pero el segundo transitorio me parece muy interesante porque este segundo transitorio dice que las modificaciones motivo del presente decreto serán aplicables a los contratos individuales o colectivos de trabajo vigentes a la fecha de entrada en vigor, cualquiera que sea su forma o denominación, siempre que resulte favorable para el trabajador. A interpretación de algunos abogados, lo que dicen es que este transitorio hace válido los contratos sin necesidad de modificarlos, que otros abogados, por supuesto, lo que hacen mención es que puede ser necesario el cambio de contrato si el contrato desglosa las tablas de vacaciones. Y otros más sugieren que lo que tendría que hacer la empresa es solamente hacer un adendum o un anexo al contrato que firmen los trabajadores donde se haga mención de este cambio de las vacaciones. Pero digamos que hasta aquí, pues bueno, todo es pues más práctico, ¿no? Que si cuántos días de vacaciones va a tener, cómo va a funcionar, trámites de contratos, etcétera. Pero llegamos a la parte interesante, porque este cambio en vacaciones tiene un impacto muy importante en el salario base de cotización, porque recordemos que el salario base de cotización se integra por el sueldo diario, por las prestaciones, que en este caso son los días de aguinaldo y los días de prima vacacional a que tiene derecho. Y obviamente si tuviera otras prestaciones fijas van a integrar, y todas estas prestaciones se dividen entre 365 para el dichoso factor que en realidad en la ley no existe, porque la ley es muy clara diciendo que se integra el sueldo, las prestaciones que ya se conocen hasta ese momento. Entonces, bajo este contexto, pues obviamente hay un cambio importante en los días de prima vacacional, porque no es lo mismo, o sea, no cambió el porcentaje sigue siendo el 25% de los días de vacaciones, pero no es lo mismo el 25% de 6 que el 25% de 12. Es prácticamente el doble. En lugar de 1.5 estaríamos hablando de 3. Esta tabla muestra el comparativo de las primas vacacionales, pero después viene un tema muy interesante que sería cómo tengo que aplicar en mi salario base de cotización la integración de estos días de vacaciones. Y bueno, ante que la autoridad no ha dado un criterio o no ha publicado la postura que van a tomar para la integración, pudiéramos hablar de 3 criterios diferentes de integración en el salario base de cotización. Pero para no cortar la idea, vamos a ir a un pequeño corte y después del corte vamos a ver cómo es que puedo de alguna forma integrar los días de prima vacacional en el salario base de cotización. ¿Qué tal, amigos? Soy Javier Martínez. Quiero invitarles al curso de la continuidad en prevención de lavado de dinero y compliance de asesor PLD. Este es un curso dirigido a los notarios y a los corredores públicos. Está dirigido a los asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero en las notarías, con los corredores públicos, a los auditores, a los administradores, a oficiales de cumplimiento, y el objetivo del curso es ver 5 puntos básicos: la identificación de las actividades vulnerables, la identificación de las obligaciones, la política para identificar al cliente, la política para
calificar el grado de riesgo y la política de la presentación de avisos e informes. Seguramente nos dará tiempo de revisar las nuevas obligaciones de beneficiario controlador que ahora están en el Código Fiscal de la Federación, que son diferentes a las de la LFPORPI. Ahí nos vemos. Hola, ¿quieres saber si te afecta o te beneficia la modificación de la Ley Federal del Trabajo en el aspecto de vacaciones? ¿Quieres saber cómo te afecta los depósitos en efectivo que recibes en tu cuenta bancaria, realizas tandas o bien realizas ventas por catálogo? ¿Te gustaría saber cuáles son las deducciones personales que un asalariado puede incluir en su declaración anual y que podrían generarle saldo a favor? No te pierdas nuestro programa de Educarte Fiscal. Aquí, en IMEFI TV. Siempre es un buen momento para estar actualizado en impuestos. Es por eso que IMEFI trae para ti el Taller Especializado de ISR y Declaración Anual Personas Morales. En este taller aplicarás las actuales disposiciones de la Ley de ISR para el cálculo de pagos provisionales, la base de PTU y la nueva declaración anual. Estos son algunos de los temas que veremos: los ingresos y el coeficiente de utilidad y el cálculo de los pagos provisionales de ISR. Conciliación contable fiscal. Conciliación de los CFDI con los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas. Llenado de la nueva declaración anual Personas Morales. No te quedes fuera y no te pierdas la oportunidad de capacitarte con los mejores. Solo en IMEFI. Para solicitar mayor información, escríbenos a nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Bueno, pues estamos de vuelta y vamos a ver cuáles son esos, pues 3 criterios que a interpretación pudiera uno entender bajo este contexto de la integración de la prima vacacional, recordando que el artículo 30 de la ley del IMSS habla de que yo tengo que integrar al salario base de cotización las prestaciones que ya conozco. Entonces, digamos que de entrada ya conocemos cuál es la prima vacacional. Sin embargo, la ley del ISR habla de a partir de cuándo tengo derecho a esas prestaciones. Entonces, miren, para que quede más claro, lo voy a ir armando en un Excelito, ustedes me van a ir siguiendo y se van a dar cuenta. Hablemos de que tenemos fechas de entrada, porque es muy importante considerar que obviamente cuando el trabajador tiene menos de un año, es decir, que su fecha de entrada fue en el 2022, pero todavía no cumplen aniversario, por poner un ejemplo, que entrara el 27 de noviembre del 2022, digamos que la antigüedad que va a tener esta persona en este primer año hasta el 27 de noviembre del 2023 va a ser 0 de antigüedad, pero ¿cuáles son las vacaciones a las que va a tener derecho o las vacaciones que tiene por devengar, ¿no? Vacaciones por devengar, pues obviamente estaríamos hablando que en el 2022 eran 6 días, ¿no? Y la prima vacacional que estaba integrando al salario base de cotización cuando lo di de alta era del 25% de estos 6 días, ¿están de acuerdo conmigo? Pero los días de vacaciones a disfrutar, pues eran 0, ¿están de acuerdo? Porque todavía no cumplía el año. Aquí queda muy claro la interpretación que esto sería en el 2022, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de el 2022. Pero para el 2023, solamente voy a copiar estas columnas. Estaríamos hablando que para el 2023
pues obviamente su antigüedad sigue siendo 0, pero las vacaciones que le tengo que integrar ya serían 12. Y la prima vacacional que tendría que formar parte del salario base de cotización son 3, pero las vacaciones por disfrutar seguirían siendo 0. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, hasta aquí creo que no hay problema para aquellos trabajadores que todavía no cumplen un año de aniversario. Pero imaginemos este ejemplo de alguien que entró el 27 de octubre del 2019. En el 2019, pues obviamente su antigüedad era 0, las vacaciones por devengar eran 6 y la prima vacacional que tenía que integrar al salario base de cotización era 1.5, pero las vacaciones eran 0. Cuando esta persona cumple un año, que es el 27 de octubre del 2020, pues obviamente ya tiene un año de antigüedad. Pero de acuerdo al 30 yo ya sé que las prestaciones que va a tener van a ser las del segundo año, entonces por devengar va a tener 8 y a integrar en el salario base de cotización son 2, pero los días que puede disfrutar son 6 porque apenas cumplió un año. Para el 27 de octubre del 2021, que cumple 2 años, le estaría integrando las vacaciones del tercer año, que serían 10, pero estaría disfrutando de 8 días, que son los días que corresponden a el segundo año de antigüedad. Para el 27 de octubre del 2022, esta persona cumplió 3 años, le estaría yo integrando las vacaciones del cuarto año, que serían 12, pero solo estaría disfrutando de 10, que son las vacaciones que corresponden al tercer año. Pero, ¿qué pasaría a partir de enero del 2023? Bueno, a partir de enero del 2023, inclusive aquí le voy a poner para que quede más claro, enero del 2023, pues esta persona sigue teniendo 3 años. Pero, ¿cuáles son las vacaciones que corresponderían al cuarto año de la nueva tabla? 12, 14, 16, 18. Le tendría que estar integrando 18 días de vacaciones y en consecuencia la prima vacacional de estos días que todavía no devenga. Pero ¿cuáles son los días que puede disfrutar de vacaciones? Solo puede disfrutar de 10, que fue el derecho que se ganó en el 2022. Entonces, bueno, este criterio habla de que yo tendría que estar integrando las prestaciones del año que va apenas a transcurrir, ¿no? Eso es lo que algunos, sobre todo los auditores del IMSS, tienen a interpretar. Esto lo que genera, pues, es obviamente que yo le esté integrando, pues, obviamente, al salario base de cotización desde antes, ¿no?, de que cumple el año. Pero bueno, hay otra interpretación que no puedo decir que esté bien o esté mal porque el IMSS no se ha pronunciado al respecto y en las revisiones no hace nada, porque recordarán que en el programa pasado yo les comenté que el IMSS lo que estaba haciendo es que los estaba si yo ya tenía antigüedad de salario mínimo para este año, les modificaba el mínimo con las prestaciones del primer año, ¿no? Pero la siguiente postura sería que yo le fuera integrando, aquí voy a ir modificando la tabla, que yo le fuera solamente integrando al salario base de cotización lo que en realidad devengo, no lo que tiene por devengar, es decir, en el 0, en el antigüedad 0 y de primer año le respeto los 6, en el segundo los 8, en el tercero los 10 y yo obviamente para el 2023 estaría integrando lo del tercer año, ¿no? Pero hay una tercer postura muy interesante que no me parece la más adecuada, pero que he visto que la han adoptado sobre todo algunos softwares de nómina, que ellos dicen, no, a ver, aquí inclusive replicando este mismo cuadrito porque pudiera ser en cualquiera de las dos posturas, básicamente la postura es que esta persona
para todo 2023 o enero del 2023 seguiría integrando lo mismo que la ley anterior, ¿no? O sea, 2.5 y 10. Y hasta el 27 de octubre del 2023, cuando cumpla 4 años, le estaría ya modificando su salario base de cotización a lo que le corresponda. Es decir, lo que están diciendo es, no voy a modificar los salarios bases de cotización en enero del 2023, sino los voy a modificar hasta que esta persona cumpla el aniversario. La verdad es que este tema, si lo comparamos, la diferencia en los salarios bases de cotización no son de miles de pesos, son en realidad pesitos o centavos que yo sé que multiplicados por el mes, pues puede ser, pues no precisamente representativo, pero sí considerable. Entonces, pues esta última postura en lo personal me parece muy riesgosa y creo que lo correcto tendría que ser ya sea el primero o el segundo criterio, donde obviamente solamente es por lo devengado. Pero lo que sí es un hecho es que es muy importante que ustedes modifiquen los salarios bases de cotización por este cambio de vacaciones, ¿no? Y el último tema que tenemos muy importante para este 2023 es el cambio de la ley del IMSS y la ley del sistema de ahorro para el retiro, que también en programas anteriores hemos dedicado un programa entero al mismo, pero ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta para iniciar mi nómina en el 2023? Obviamente recordar que la autoridad prevé que a partir de enero estas cuotas de cesantía y vejez van a depender del salario que tenga el trabajador, ya sea salario mínimo o en vez se suma, y el año para determinar cuál es la aportación que va a hacer el patrón. Para esto va a ser muy importante que estén al pendiente porque el 23 de enero del 2023 publicaron la nueva versión de SUA que ya tiene integrada esta tabla para calcular. Aquí el punto medular es, para el cálculo de la nómina no me afecta este cambio, es decir, con lo que hemos visto anteriormente van a poder pagar, pero sí tengo que tomar en cuenta que cuando pague las cuotas de enero del 2023, necesito la nueva versión de SUA para que calcule las cuotas patronales de acuerdo a esta tabla que modificó la ley del IMSS y la ley del sistema de ahorro para el retiro. Conclusión, amigos, obviamente empieza una jornada intensa en estas primeras nóminas del año. Es importante que ustedes sepan que estamos en tiempo de modificar si es que algo se les pasó para que sus nóminas vayan de manera correcta en este 2023 y concluyan con un trabajo adecuado para todo lo que es la declaración anual. Y mencionarles que en el caso de las nóminas de 2022, la resolución miscelánea de 2023 volvió a publicar la reglita 2756 que dice que tengo hasta el 28 de febrero del 2023 para realizar cualquier modificación o error u omisión que haya tenido en las nóminas del 2022. Importante también y recomendación es que aquellos que cuentan con un departamento de nómina puedan proyectar el costo de la misma, porque definitivamente con el incremento de salario mínimo, con las cuotas del sistema de ahorro para el retiro, la UMA, la UMI, puede ser que se eleve el costo de la nómina y es muy importante estar preparados para revisar si es que se tiene que generar alguna estrategia en la empresa para que nuestros trabajadores sigan teniendo el sueldo en tiempo y forma. Y pues no me resta más que agradecer que nos hayan acompañado en un programa más de Contador Digital. Agradezco a nuestra directora Jessica Rueda Rentería por la oportunidad y la confianza que tiene en una servidora y a todo el equipo de producción que hace posible que lleguemos hasta donde ustedes estén sin importar el tiempo y la distancia. Gracias, nos vemos en un programa más de Contador. Su servidora, Yadira Albor.